Miércoles 21 de septiembre del 2022. Qué gusto, bienvenidos amigos y amigas a Noticias 7. Les vamos a llevar a sus hogares la información más relevante del acontecer nacional e internacional. Antes saludamos con nuestros compañeros Carolina, Lautaro y Andrea. ¿Cómo están? Muy buenos días, compañeros. ¿Qué tal amanecieron hoy? Bien, comentarios. Un poquito de frío, como siempre. Muy bien. Pero con mucha información, eso sí. Eso sí, esa es la actitud, Lautaro. Andrea, seguimos de cerca la investigación de María Belén Bernal. Hay nuevos datos sobre este presunto crimen. Cuéntanos. ¿Cómo estás, Vero? Compañeros, excelente día para todos. Así es, esta madrugada se realizó un allanamiento en la casa de los padres de Germán Cáceres, el principal sospechoso de la desaparición de María Belén Bernal. Le tenemos aquí todos los detalles. Estaremos pendientes entonces, Andreita, de esta información. Carolina, también hoy hablaremos además acerca de las víctimas de los femicidios, los huérfanos, los pequeños, los vulnerables. Comenta. Así es, hola, ¿qué tal amigos? Amigos en casa también, pues son víctimas colaterales del femicidio, no solamente la víctima directa. Nosotros estaremos un poco contándoles testimonios y también revisando cuáles son los datos y también cuáles son las ayudas que reciben estos niños y adolescentes afectados también por el femicidio. Correcto, importante tema también muy sensible y social. Lautaro, en otro tema, ayer terminó la inscripción de los candidatos para las próximas elecciones. Justamente, Vero, compañeras, amigos televidentes, una etapa más que se cumple dentro de este proceso electoral de febrero de 2023. No se olvide que el 5 de febrero vamos a votar por alcaldes, por el Consejo de Participación Ciudadana. Ya se cerró la inscripción de candidaturas. Vamos a contarles cómo ha sido este proceso, que hasta el final tuvo bastantes retrasos. Tenemos todos los detalles. Y sobre todo, todos los candidatos lograron ingresar. Te voy a contar quiénes no. Importante. Entonces, amigos, estén pendientes. Además, les hacemos una invitación para que nos puedan sintonizar a través de www.eltelegrafo.com.es. Recuerden que somos retransmitidos por Radio Pública FM y también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Iniciamos. Continúa la búsqueda de María Bernal en su 9º día de desaparecida. La madre de la cadete procesada por la desaparición de María Bernal se pronunció ante el caso. 392 casos de personas desaparecidas se investigan en lo que va del 2022. Niños y adolescentes son las víctimas colaterales en casos de violencia de género. Se estima que 144 menores han quedado en la orfandad. En lo internacional, se alcanzó un nuevo récord de migrantes detenidos en la frontera de Estados Unidos. Y en los deportes, el tenista Roger Federer se despedirá del tenis profesional este viernes 23 de septiembre, con un partido de dobles en la Laver Cup. Vamos enseguida con los detalles de la información, amigos televidentes. 7 de la mañana con 3 minutos. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, detalló que hay un plazo corto establecido para encontrar tanto al agresor como a la víctima en el caso de la desaparición de la abogada María Belén Bernal. Mientras tanto, la madre de la joven abogada invita a un plantón general. Encontrar a la víctima y al agresor en un corto plazo son los dos objetivos que se ha planteado el Ministerio del Interior respecto de la investigación que se sigue por la desaparición de María Belén Bernal. 3 bloques de búsqueda son los que se han implementado, así lo informaron las autoridades, quienes también detallaron que el perímetro se ha extendido por zonas también del centro norte de la ciudad. Bueno, hay una ruta técnica que la establece DINASED, de acuerdo al levantamiento y a las declaraciones, de acuerdo a las llamadas telefónicas, y eso es que nos permite establecer puntos donde nosotros vamos a realizar la búsqueda. El día de hoy vamos a realizarlos aquí en el puente de Guápulo, tenemos en el puente de Gualo, tenemos en el sector de Jerusalén y también en el Cerro Casitagua. Mientras tanto, la búsqueda en sectores aledaños a la Escuela de Policía Nacional, donde se vio por última vez a Bernal, se realiza porque los agentes observaron grabaciones de las cámaras de seguridad públicas de las urbanizaciones y locales comerciales del sector
y habrían logrado determinar que el vehículo en el que se movilizaba el hoy prófugo Germán Cáceres pasó por esos lugares. Trazabilidad con tecnología para determinar la ubicación de los teléfonos que cada uno de ellos portaba. Se ha hecho trazabilidad de los vehículos y de la movilidad en todas esas rutas. Carrillo sentenció. Y si no, tendremos que salir todos, incluido el ministro, porque no puede esto quedar en impunidad. Es una vergüenza para la Policía Nacional y tenemos que resolverlo de esa forma. Sobre el presunto hallazgo de la motocicleta de Cáceres en Tulcán. Eso justamente fue ya descartado el día de ayer con el comandante de la subsónico, comandante de la zona. De otro lado, la madre de Bernal hizo una invitación. El miércoles nos encontramos debajo del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ahí nos concentramos a las 4 de la tarde para exigir respuestas a la desaparición de María Belén Bernal. La única procesada por el caso es una estudiante de la Escuela Superior de Policía de Quito. Según las investigaciones, ella está procesada como coautora de la desaparición de la abogada. El 16 de septiembre, la estudiante fue detenida con fines investigativos. Andrea Orbe, Noticias 7. Mientras tanto, la madre de la cadete que se encuentra detenida por la desaparición de la abogada María Belén Bernal dio importantes declaraciones. Escuchemos a continuación, amigos. Papito Yemo, te quiero mucho, que Diosito te bendiga. Otro día sin Belén Bernal. Germán Cáceres, esposo y principal sospechoso de la desaparición, prófugo. Además, una cadete detenida que se podría enfrentar de 7 a 10 años de cárcel. Es el resultado de una noche oscura que aún no puede ser descifrada por los propios investigadores del caso. El único culpable es él el que se escapó, no mi hija. Y ellos dejaron escapar, al único culpable que tenían dejaron escapar. Como toda historia tiene dos caras, y hoy, en exclusiva para el noticiero, la madre de la cadete detenida hace importantes revelaciones. Sabíamos que ese día sábado ella estuvo en una parrillada con algunos cadetes, donde se presentó este oficial. Hasta ahí. Pero de que mi hija haya tenido algo con eso, yo lo ignoro completamente. Desde que ocurrieron los hechos, Rosa no ha conversado con su hija Jocelyn, la cadete detenida por el caso de la desaparición de la abogada Bernal. Sin embargo, dice confiar en la mujer que formó. Por todo lo que se dijo en la audiencia, yo sé que mi hija lo hizo obligada por él, fue una víctima de él. Versión que es respaldada por el abogado defensor de la cadete, que revela el contenido de los chats utilizados en la audiencia en la que se dictó la prisión preventiva para Jocelyn. Que le dice, vos no viste nada, no escuchaste nada. Te está diciendo clarito, a ver, di pues que escuchaste o di lo que te fregaste. Amenazas y no comprende cómo solamente su hija está detenida. ¿Dónde está el otro teniente? Porque hubo muchas personas más que lo mismo que mi hija escuchó, escucharon ellos. ¿Dónde están ellos? ¿Por qué no lo encierran lo mismo que lo han hecho con mi hija? Según Realpe, el principal sospechoso, el teniente Cáceres, luego de dar la versión en fiscalía, regresó a la escuela superior y se marchó. No sin antes despedirse de todos sus compañeros y alumnos. Lo hizo en un emotivo momento, para después fugarse y no rendir cuentas a la justicia. Él no es que se coge y se va a escondidas de dónde está el teniente Cáceres y no asomó. Él se dio el tiempo de despedirse de todos. De la cadete Jocelyn Sánchez se despide. Cuidado, cuidado, digas algo de lo que escuchaste, cuidado. Rosa recuerda que un día su hija le dijo un comentario que ahora le encuentra sentido. Brigitte siempre decía que ahí hay normas donde ellos no deben avisar, no deben decir nada de lo que ellas vean, simplemente se deben callar a todo lo que ellas vean. Solo esperan que se haga justicia, encuentren a Belén y que la soga no se rompa del lado más débil. Como veíamos en la nota, decían una noche sin resolverse aún, una noche muy oscura por todo lo que ocurrió en la Escuela Superior de Policía. Sin embargo, los nuevos datos que hay es que esta madrugada se realizó el allanamiento de la casa de los papás de Germán Cáceres en Tungurahua, en donde se dice se han encontrado indicios, pero no se pueden revelar porque están dentro de la investigación. También la noche de ayer el ministro del Interior, Patricio Carrillo, ha dicho que se mantuvo una reunión con el alto mando de la Policía Nacional en la Escuela Superior y para supervisar el adelanto y cumplimiento de los planes de búsqueda. En una entrevista el día de ayer también el ministro ha dicho que pues estarán las cabezas a disposición de la Policía Nacional mientras no se llegue a un resultado, a la detención
detención de Germán Cáceres y también a hallar a María Belén Bernal. Ahora, mientras tanto, la búsqueda continúa, como ya bien lo hemos dicho, esto se ha desplegado por varias zonas de Quito. Están agentes de Fiscalía, también bomberos de la Policía Nacional, agentes metropolitanos y veedores por parte de la familia que se han desplegado y se han dividido en 4 grupos para poder realizar estas labores de búsqueda. De lo que se conoce es que el día de ayer se encontraron indicios en el Parque de Jerusalén, que queda entre Quito y Guayabamba. Estos indicios no se conoce en detalle qué son, pero eso es lo que se ha comunicado como resultados de las búsquedas que se han desplegado ya por 7 días. Hoy sería el día 8º de búsqueda de dónde está María Belén Bernal. También, como bien escucharon en la nota, pues esta tarde se prevé un plantón en los exteriores del Ministerio de Agricultura aquí en el norte de Quito, que ha sido convocado por la familia de María Belén Bernal, y también se llevará a cabo hoy la audiencia de habeas corpus de la cadete detenida para determinar si hubo alguna irregularidad en su proceso de detención. La madre de Bernal pide que por favor la ayuden a encontrar a su hija, la están esperando en casa, son sus palabras textuales. Importante comentar también que el perímetro de búsqueda de Bernal se ha ampliado. Primero empezó en esta zona de Pomasqui, ayer estuvieron en Guápulo, en el sector de Hualo, también en estas quebradas, en estos puentes, con helicópteros, con equipo técnico, con familiares también que están participando. Pero es importante no olvidarnos que también se está hablando mucho de situaciones que no son ciertas y que es importante desmentirlas. Por ejemplo, compañeras, se hablaba y se circulaba un video de un helicóptero en el que supuestamente era la detención de Germán Cáceres. Esto es mentira, esto es un caso de una persona secuestrada que fue liberada en Mompiche, en Esmeraldas, también de una mujer que fue encontrada en un río en la Amazonía y que no estaba, y finalmente la motocicleta de Bernal supuestamente en Carchi. La policía ha desmentido, es decir, hasta ahora, 7 horas de la mañana, con 12 minutos, no se conoce el paradero de Germán Cáceres, ni tampoco dónde está María Belén Bernal. Muy bien, así es. Solo las autoridades han alertado de que se pueda tener esta información por fuentes oficiales para no caer también en esta especulación, y recordar también que incluso la madre de María Belén está en redes sociales, y para ella qué doloroso debe ser también conocer este tipo de noticias que al final del día resultan falsas. Importante esa recomendación para que todos nuestros amigos televidentes puedan estar informados a través de las fuentes oficiales sobre este caso y todos los casos en general. Ahora les contamos que otra mujer desapareció en el sector turístico del Pailón del Diablo, esto en Baños, en la provincia de Tungurahua. La visitante encargó sus pertenencias en la administración de un local la noche del domingo. No se sabe nada más de ella. La novedad fue reportada al ECU 911, que coordinó la llegada de policías para que investiguen el caso. Entre las pertenencias de Gladys T. se encontró, por ejemplo, el número telefónico de su hijo, quien afirmó que su madre fue al Pailón del Diablo a desestresarse. Este es el segundo caso de una desaparición en ese sector turístico de la provincia de Tungurahua, que es colindante con la provincia de Pastaza. En este caso, por cierto, como un dato que es importante conocerlo, a las 19:30, o sea, ya de noche, es que llega Gladys T. a entregar sus cosas y desaparece. Y muchos me preguntaban, pero tan tarde y tan de noche, ¿está abierto el Pailón del Diablo? Lo cierto es que sí, hasta las 11 de la noche puedes ir a visitarlo. Entonces, por eso es que no hay tanta sorpresa. Pero no se la conoce, ya vamos 2 días que no se sabe nada, y recordemos que lo que sucedió el mes pasado, cuando una familia, una mujer con su hijo, ellos oriundos de Ambato, pues desaparecieron también. Luego se encontraron sus cuerpos en el río que baja de la cascada, y de ese caso no hay todavía no se ha esclarecido qué fue lo que pasó. Se habla de que se pudieron caer, otros decían que fue un suicidio en el caso de esta señora. Pero se encontraron los cuerpos. Se encontraron los cuerpos días después, muchos días después. Sin embargo, nunca se supo y no se sabrá qué fue lo que sucedió. Y en este caso en particular están buscando el cuerpo, pero todavía no se sabe qué pasó con Gladys T., de quien, como les decimos, llegó, entregó sus cosas, el número del hijo, y no se sabe más. Así es, solo han tenido esta comunicación que bien lo has dicho tú, Vero, en donde el hijo ha dicho que fue a desestresarse, pero no se ha sabido nada más de la mujer. Y mientras tanto, el cuerpo de bomberos inició el día lunes también esta búsqueda. Desde el día lunes empezó esta búsqueda. Sin embargo, no han tenido resultados. Lo que han dicho es que se han activado otro tipo de protocolos para poder localizar a Gladys T., que en este momento también solo se la considera desaparecida.
Ahora, el Pailón del Diablo, compañeros y amigos televidentes, es un sector turístico. Valdría la pena también preguntarse cuáles son las medidas de seguridad que se están dando por parte de las autoridades y de los organismos de control y de turismo que en este momento están pues precautelando la seguridad de la gente que visita estos sectores. Por ejemplo, que estén abiertas las instalaciones hasta las 11 de la noche responde a un peligro inminente. Sí, porque recordemos que es una zona lluviosa donde pueden haber accidentes, sin embargo sí hay bastante control, también. Pero es muy resbaloso, es un sitio que vale la pena conocerlo. De noche yo no sé qué tanto se puede ver, la verdad. Porque no resulta tan atractivo turísticamente a esa hora de la noche. No. Pero el tema y lo que les preocupa a los habitantes de Baños es este tema del suicidio, que es muy delicado y que hay que manejarlo con pinzas, y en el que efectivamente puede ser que hay personas que toman la decisión de quitarse la vida en esos sectores. No se lo ha confirmado, eso quiero aclararlo, pero es algo que, de ser cierto y que sigan los casos, pues hay que tomar protocolos mucho más fuertes para evitar, evidentemente, que la gente tome decisiones fatales en un sitio turístico al cual van una gran cantidad de turistas nacionales y extranjeros. Correcto. Ahora vamos con cifras. Solamente hasta julio del 2022 se investigan 392 casos de personas desaparecidas en el país. Sin embargo, y este es el problema, se registran 4.000 denuncias nada más. Desde el 2013, en Ecuador ya no se debe esperar 24 o 48 horas para reportar una desaparición. Las labores de búsqueda serán inmediatas. María Belén Bernal lleva 9 días desaparecida y para su búsqueda se han movilizado decenas de equipos de rescate, además de familiares, entre ellos su madre Elizabeth Otavalo. Su caso se suma al de miles de familias ecuatorianas que todos los días se preguntan ¿dónde están? ¿Dónde estará? ¿Cómo estará? Sé que lo queremos saber. Pero ¿cuánto tiempo tiene que pasar para considerar a una persona como desaparecida? Desde hace 9 años no se debe esperar 48 o 72 horas para comenzar las labores de búsqueda. Desde el 11 de diciembre del año 2013. Logramos que ese día no se debe esperar más, y lo que es más, también logramos nosotros que la desaparición, la investigación no se archive. Cuando no existen noticias de algún familiar, lo primero será llamar al ECU 911 y además presentar una denuncia por desaparición en la Fiscalía o en las unidades especializadas de la policía como DINAPEN o DINASED. Sin embargo, para Lidia Rueda, presidenta de la Asociación de Familiares de Desaparecidos, estos trámites quitan tiempo valioso. Y que pasan horas y dentro de una desaparición son segundos a veces que uno ya no puede volver a encontrar a su ser querido. Según estadísticas del Ministerio de Gobierno, entre enero y julio del 2022 se reportan 392 casos de personas desaparecidas, de los cuales el 52.8% son mujeres y el 47.2% son hombres. Han habido más de 4.000 denuncias de desaparecidos, de los cuales 392 casos entran a investigación. De acuerdo a la Ley Orgánica de Actuación en casos de personas desaparecidas y extraviadas, la búsqueda no se suspenderá aun cuando existan sospechas de su muerte. Pues está la denuncia por desaparecido y la Fiscalía tiene la responsabilidad y la DINASEC de seguirle buscando. Sin embargo, para los familiares, la vida nunca vuelve a ser la misma. Días que no se come, noches que no se duerme. Porque esto nos cambia la vida totalmente a todos. Para nosotros se acabó todo. Edison Saavedra, Noticias 7. A inicios de 2020, la Asamblea Nacional aprobó en Ecuador la Ley de Acción para Personas Desaparecidas. De hecho, nuestro país es el primero en la región que cuenta con esta norma legal, que fue iniciativa del ex legislador Absalón Campoverde, que él justamente es padre de una chica que fue desaparecida, y él, con base en su experiencia, formuló este proyecto de ley que en uno de los aspectos más importantes es la creación de un registro único de personas desaparecidas en el que tendría acceso tanto Fiscalía como Policía Nacional y otros entes que están encargados también en la búsqueda, para que con esta información pueda crearse las estrategias de búsqueda, además de dotar de recursos a las instituciones. Esto es uno de los requerimientos que también se hizo por parte de los familiares de las personas desaparecidas, en el que cuestionaban también las estrategias de búsqueda. La norma entró en vigencia, como dijimos, a inicios de 2020, sin embargo, todavía no se ha ejecutado como tal todas las acciones referentes a lo que impulsaba esta iniciativa. Así es, de estas 392 personas, del 52,8% son mujeres, y los expertos dicen que evidentemente esto puede deberse a violencia de género. Pero además, las cifras que hemos tenido para un poco comparar
¿por qué la cifra del 2022 es alta? Digamos, en el 2020 eran 227 pues desaparecidos, para el 2021 eran 360 y este mes, digamos, en este año, solo en 7 meses hay 392 desaparecidos. También es importante reiterar este tema de que no se debe esperar 48 o 72 horas para presentar una denuncia. Lo que están diciendo la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidas es que tienen que hacerlo cuanto antes porque las primeras horas son cruciales. Y, por ejemplo, si esto sucede, una desaparición, un fin de semana, tampoco se espere hasta el lunes. Lo que hay que hacer es contactarse lo antes posible con el EQ 911 o con la Policía Nacional. Y si no, también hay estos grupos, estos colectivos de familiares que buscan a desaparecidos que llevan años y entre ellos ayudan mucho. Empiezan con campañas en redes sociales, ya tienen mecanismos para poder llegar y difundir esta información. Entonces, eso es lo que se alerta y se exhorta, porque si bien es cierto, la policía y otros expertos mencionan que muchas desapariciones son por voluntad propia y que dentro de 48 horas regresan, lo cierto es que hay casos que no y es importante empezar búsquedas cuanto antes. No se olviden de eso. Y a propósito, reiteramos, en el caso de María Belén Bernal, hoy a las 4 horas hay un plantón con otros familiares de personas desaparecidas y con más ciudadanía que se quiere incluir para buscarla entonces porque ella sigue desaparecida. A las 16 horas, entonces, en la Amazonas y Eloy Alfaro, el plantón por María Belén Bernal. Importante entonces que este accionar de búsqueda sea inmediato para evitar sobre todo lo que estábamos conversando aquí, la angustia de la familia que no sabe dónde se encuentra su ser querido y en ese momento es importante que las autoridades y todos los organismos de seguridad pues comiencen a trabajar en la búsqueda de la persona que se encuentra desaparecida. Muy bien por esa iniciativa y esperemos entonces tener noticias muy pronto acerca de este caso. Mientras tanto, seguimos con cifras y con datos, amigos televidentes, porque es importante que ustedes conozcan. El femicidio y otros tipos de violencia de género afecta gravemente a víctimas colaterales, como por ejemplo los hijos de las mujeres, a las que se les quita la vida por el simple hecho de ser mujeres, porque esa es la característica del femicidio. En la siguiente nota le vamos a contar qué medidas se aplican en nuestro país para precisamente ayudar a esos pequeños indefensos. Veamos. ¿Te gusta para ti? ¿Es importante este río? Sí. ¿Sí? Que lo traía a distraernos, bañarnos aquí para jugar, divertirnos con mi tío, con mis primos. Y todo, ella se lanzaba al río, contacto con la naturaleza, era lo que ella la hacía emocionar. Lo que acabamos de escuchar son las voces de A y María Isabel, hijo y prima de Celeste Vera, una víctima de femicidio. Celeste fue asesinada por el padre de sus hijos en el año 2017 cuando tenía 36 años. Luego, el hombre se suicidó y ambos niños quedaron en orfandad. Años después murió uno de ellos por una dolencia cardíaca y ahora A está a cargo de Isabel, la prima de su madre. Que es el único que quedó de mi sobrina, es este niño. Por eso ya hay que cuidarlo, porque como él dice que está como un árbol sin hojas, ¿sí ha visto los árboles sin hojas? Así queda uno cuando es huérfano. A es uno de los más de 1.400 niños y adolescentes que quedaron en la orfandad por el femicidio, según datos de la Fundación Aldea. Solo este año se contabilizan 114 y de acuerdo a la ley, a ellos les corresponde un bono económico para víctimas de femicidio, aunque en el caso de A, la ayuda no llega. Nunca recibieron estos niños un centavo de nada. El Ministerio de Inclusión Económica y Social tenía prevista la ayuda para 563 niños, aunque actualmente el bono es dado a 160. La ayuda económica se entrega de forma diferenciada. Si es un hijo, recibe $125, si son 2, 183 y si son 3 o más, 230. Y también se establecen ciertos parámetros para acceder a este beneficio, como por ejemplo, que los menores pertenezcan a los quintiles más bajos. Carolina Basante, Noticias 7. En 2019 el presidente se estipuló que se creen estos fondos y estos bonos de ayuda para los niños víctimas sus madres víctimas de femicidio. Sin embargo, este año el presidente Guillermo Lasso modificó este decreto para que estas ayudas se puedan dar sin necesidad de que exista una sentencia ejecutoriada por femicidio, en el caso que ese era uno de los requisitos que se puso cuando se empezó a impulsar este tipo de ayudas. Ahora, al inicio de la investigación, cuando se determina que cumple con los requisitos establecidos, pues el niño o el adolescente puede acceder a este tipo de ayudas. ¿Cuáles son estos requisitos que nos mencionaban? Y es que uno
uno de esos es justamente que los niños o los adolescentes pertenezcan a las clases sociales, a los quintiles más bajos que estén en necesidad. Por eso es que no todas las personas o no todos los niños víctimas de sus madres de femicidio pues acceden a estos bonos. Eso es lo que nos explicaba la diferencia de que nosotros contabilizamos, de acuerdo a Fundación Aldea, 1.400 niños que deberían recibir este bono, pero solamente en el gobierno tienen previsto que sean 563 que se establecen los requisitos dispuestos en el decreto ejecutivo. De estos 1.400 niños que se cuentan desde el 2014 actualmente y según los datos del MIE, solo alrededor de 160 niños han recibido este bono. Lo que dicen también otros testimonios de madres, por ejemplo, o de comunidades indígenas, que se les dificulta muchísimo a los niños incluso de esas comunidades rurales acceder al bono, incluso hasta por el lenguaje, porque toda la información está en español y muchos de ellos hablan quichua. Mira que el 50% de los casos de niños huérfanos de madres víctimas de femicidio están en las provincias de Pichincha, Guayas y Manabí. Sin embargo, las dos provincias con más casos, con más niños que lastimosamente han tenido que atravesar la muerte y el asesinato de sus madres son Santo Domingo y la provincia de Sucumbíos, en la Amazonía, en la frontera con Colombia, donde más violencia se ha registrado y por ende entonces más niños son, en este caso, atendidos por la Fundación Aldea. Carolina, a mí me quedó impactado con lo que escuchamos ahí, que decían, el niño decía, soy un árbol sin hojas, y lastimosamente, pero qué bueno, por otro lado, que la Fundación Aldea, por ejemplo, es una de las que pueden apoyar a estos niños, ¿no? Yo solo quiero, Andrés, sí hablaba sobre la barrera del idioma, pero también existen otro tipo de barreras también del lenguaje que impide que estos menores puedan acceder a este tipo de ayudas, y es, por ejemplo, que en muchos casos las investigaciones que realizan cuando una mujer, por ejemplo, leíamos ayer un caso de una mujer que fue violada y asesinada, pero en el caso de la Fiscalía se consideró ese caso no como femicidio, sino como violación. En Otavalo, ¿no? Exactamente. En ese caso, pues, su familia no puede acceder a este tipo de ayudas y sus hijos, por eso también por parte de las organizaciones sociales solicitaban que se pueda revisar y ajustar este tipo de cosas para poder establecer un margen para que esto no sea un impedimento, porque muchas veces las madres eran el sostén de los niños y al quedarse sin estos, pues sus familiares, que también son de escasos recursos, no tienen el dinero para poder alimentar otra boca dentro de su hogar. O sea, depende netamente del delito con el que procesan. Exacto, tiene que ser femicidio. Tiene que ser femicidio. Claro. Bueno, nosotros hacemos una pausa, amigos televidentes, y según el visor de siniestralidad, hasta la fecha en el 2022 se han registrado 14.388 accidentes de tránsito, en los cuales 12.412 personas resultaron lesionadas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué suceden estos accidentes terribles de tránsito? Ya regresamos con los detalles. Seguimos informando, amigos televidentes, qué bueno que nos acompañen esta mañana a las 18 horas de este 20 de septiembre. Finalizó ya precisamente la fase de inscripción de precandidatos que buscan participar en las elecciones de febrero del año 2023. Hasta el momento, poco más del 86% de los candidatos a nivel nacional han registrado ya su inscripción. Conozcamos. Finalizada la fase de inscripciones de candidaturas para las elecciones seccionales del 2023, los vocales del Consejo Nacional Electoral conocieron el informe del proceso. Aquí se informó que se implementó 151 mesas de apoyo para el soporte tecnológico de la inscripción que se realizó en línea y no se presentaron reclamos sobre el sistema informático. En todo el proceso, el CNE recibió 8.556 formularios de inscripción. Un 86% de los formularios que fueron solicitados por las organizaciones políticas fueron efectivamente ingresadas. Aún no se conoce definitivamente quiénes estarán en la papeleta, puesto que no todos los candidatos que fueron electos en las primarias de los partidos lograron inscribir su postulación. Algunas realizaron alianzas, otras no lograron inscribir sus candidaturas por varias razones. Tenemos conocimiento también que el tema de las declaraciones juramentadas no lograron cumplir con los requisitos.
En Pichincha, las inscripciones se cerraron con 12 candidatos que buscan la alcaldía de Quito. Estos son Jorge Yunda por la Alianza Pachacutic, Movimiento PID y Mover, Andrés Páez por la Alianza Sociedad Patriótica y Democracia Sí, Natasha Rojas por Unidad Popular, Luisa Maldonado por el Partido Avanza, Pavel Muñoz por la Revolución Ciudadana, Patricio Alarcón por la Alianza Movimiento Incluyente de Oportunidades y Equidad y Partido Social Cristiano, María José Carrión por el Movimiento Amigo, Luz Helena Coloma por el Movimiento Creo, Pedro José Freile por el Partido Socialista, Inti Grognever por la Izquierda Democrática, Jessica Jaramillo por el Movimiento Todos y Omar Ceballos por el Centro Democrático. Tanto Guayaquil como Cuenca cerraron la fase de inscripciones con 10 precandidatos que buscan la alcaldía de cada ciudad. En el caso de una objeción, la candidatura inscrita deberá defender su postulación. Si esta es rechazada por la delegación provincial, el precandidato podrá acudir al CNE y si es rechazado en esta segunda instancia, también podrá acudir al Tribunal Contencioso Electoral. Edison Saavedra, Noticias 7. Muy bien, y si usted quiere conocer quiénes se han inscrito hasta este momento en este proceso electoral, tenemos unos cuadros gracias al portal digital Informa S y les vamos a comentar entonces a continuación. Para la alcaldía de Quito quedarían Omar Ceballos por Centro Democrático, también Natasha Roja por Unidad Popular, Andrés Páez por una alianza de 3 partidos, Pavel Muñoz por la Revolución Ciudadana, Patricio Alarcón también por una alianza en conjunto con el Partido Social Cristiano, Inti Grognever, que es de la Izquierda Democrática, María José Carrión del Movimiento Amigo, Pedro Freile de una alianza también con Suma, Jorge Yunda, que es el único que hasta el momento ya sería candidato oficial, Luz Helena Coloma de Creo y Jessica Jaramillo de Todos. Vamos a ver las candidaturas inscritas para la prefectura de Pichincha y es como queda pues esta, digamos, así quedaría en primera instancia, digamos, preliminarmente, pues esta hoja para poder elegir a la prefectura de Pichincha con 12 inscripciones, me parece que están, 1, 2, 3, 4, 5, sí, me parece que 12 inscripciones son las que tenemos para la prefectura de Pichincha y está Andrea Hidalgo, Cecilia Jaramillo, Daniela Hidalgo, Paola Pavón, Andrés Castillo, Coya Shuguli, Roberto Altamirano, Elsa Guerra, Jacinto Espinosa, Guillermo Churuchumbi, Eduardo del Pozo y Pablo Vélez y Gonzalo Pérez son quienes están inscritos para la prefectura de Pichincha. Lauta, no sé si tienes algún comentario. Como análisis para contarle a la gente, entonces, Paola Pavón, actual prefecta, busca la reelección. Está Andrés Castillo, que es un abogado que en los últimos meses ha tenido más participación en medios. También está el caso de Jacinto Espinosa, ex arquero futbolista, ex jugador de fútbol. Y Eduardo del Pozo, concejal, que va con María José Carrión. Y tenemos, esos son los dos. Y Guillermo Churuchumbi, quien fue, por cierto, el último de toda esa lista que ha mencionado Andrea, que se inscribieron ayer. Él es alcalde de Cayambe y va a ser ahora candidato a la prefectura. Ahora, hay que aclarar nuevamente que estos aún son, o por decirlo de alguna forma, precandidatos. De hecho, son los que se inscribieron al último y para que queden firme su candidatura, primero tienen que pasar un proceso de impugnación que toma alrededor de 7 días. Solamente el ex alcalde Jorge Yunda, él con anticipación hizo su inscripción, ha pasado ya estas fases, se puede decir que ya está en firme, pero luego, ¿qué viene? Pues tenemos más información de los inscritos. Así es, sigamos en este recorrido por los precandidatos que actualmente ya se inscribieron. Estamos viendo ya entonces en pantalla las candidaturas inscritas para la alcaldía de Guayaquil. Esto recordemos gracias al portal Informa S. Está Jimmy Jairala, Ecuador Montenegro, Rocío Serrano, Aquiles Álvarez, Cintia Viteri, que busca la reelección. También está Antonio Orbe, John Garaycoa, Jaime Páez, Pedro Pablo Duarte, Jonathan Parra, Iván Tutillo, estos por las candidaturas inscritas a la alcaldía de Guayaquil. Pasemos entonces a quién se inscribió para la prefectura de Guayaquil y ahí también tenemos a varios personajes conocidos como incluso la actual prefecta Susana González. También está Juan Cervantes, Nicolás Lapenti, además de Marcela Aguiñaga, que está para la prefectura del Guayas, Susana González, como les comentaba, además de Elvis Fuentes, Richard Intriago, Jorge Triviño,
Danilo Félix, Francesco Tabacci, Norma Quiñones, Andrés Guzmer, Héctor Vanegas y Harry Gallo. Aquí vamos entonces a pasarnos hasta la provincia de La Suay para comentarles sobre las candidaturas inscritas en la alcaldía de Cuenca. No sé si tienen también algunos comentarios, compañeros, desde la mesa en estas inscripciones que ya hemos pues comentado sobre tanto la provincia del Pichincha como la provincia del Guayas. Sabes que se hizo una encuesta, la hizo una encuestadora muy conocida, sobre los precandidatos para estas elecciones y mencionaban cuál es el más conocido y el menos. En el caso de Guayaquil, por ejemplo, la gente a la que más reconoce es a Cintia Viteri, evidentemente porque es la actual alcaldesa, pero al que menos conocimiento hay es a Ecuador Montenegro, que es uno de los que has mencionado y que es uno de los primeros que ya se inscribió. Y también hablando de la prefectura, importante los nombres que están ahí porque está Andrés Guzmer, que es concejal, Héctor Vanegas, que es abogado y también ha sido concejal y su hermano es asambleísta, y Francesco Tabacci, que es hermano de Doménica Tabacci, que fue vicealcaldesa de Guayaquil. Y como vemos, son 11 candidatos a la alcaldía de Guayaquil, 13 a la prefectura. Estamos viendo que no solamente ocurre aquí en Quito, en donde existe gran cantidad de candidatos, también ha pasado ya en el puerto principal. Eso antes de que queden en firme las candidaturas, sobre todo eso. Muy bien, entonces ahora hagamos un recorrido por quienes están inscritos para la alcaldía de Cuenca y ya tenemos entonces en la pantalla a quienes son los precandidatos para esta alcaldía. Está Paul Carrasco, Luca Payanca, Roque Ordóñez, Mario Castro, Cristian Zamora, Verónica Abad, Adrián Castro, Jaime Moreno, Pedro Palacios y Omar Álvarez. Además, para la prefectura del Azuay están estas candidaturas inscritas que ya les mostramos ahí en pantalla, ustedes pueden verlo. Está Diego Monsalve, Sebastián Ceballos, Juan Cristóbal Lloret, Magali Quesada, Diego Matovelle, Felipe Delgado, Dora Ordóñez, Ruth Caldas, Marcelo Cabrera, Diego Morales. Compañeros, varios personajes conocidos también entre quienes ya han sido también asambleístas, también quienes buscan la reelección, no solo en la prefectura, sino en la alcaldía, pero veremos qué pasa. Solo un recorrido pequeñito para que podamos pues tener un poco de noción de quiénes son las candidaturas que ya están inscritas en el Consejo Nacional Electoral. Así es, en diciembre pues tendremos certeza de quiénes estarán en la papeleta una vez que esto ya se formalice, pero de acuerdo al calendario electoral lo que viene ahora es también la elección de los miembros de las juntas electoras del voto en el mes de octubre. Luego, como decimos, en diciembre conoceremos los candidatos oficialmente de la papeleta. En el 3 de enero empezará la campaña electoral. Está previsto que entre el 14 y 15 de enero se lleven a cabo 2 debates entre los candidatos para que finalmente el 5 de febrero los ecuatorianos vayamos a las urnas. Y es que dentro de este proceso, lo dijo ayer el consejero Luis Cabrera, los candidatos, cuando ya estén proclamados, ellos pueden realizar eventos para compartir su ideología política y sus planes. Lo que no pueden hacer hasta el 3 de enero, que empieza la campaña, es pautar en medios de comunicación o en vallas publicitarias, porque eso ya sería pues la pre-campaña que está prohibida, pero sí pueden realizar eventos. No nos olvidemos que los ecuatorianos van a votar por 23 prefectos, 221 alcaldes y más de 8.000 concejales. ¿Por qué hay una prefectura que no se vota? Recordemos que en Galápagos, como es un régimen especial, pues no tiene prefecto. Bien, ahora vamos a cambiar de tema, amigos televidentes, y les contamos que el precio mínimo de la sustentación para la caja de bananos se fijó el lunes pasado tras un histórico acuerdo entre productores y exportadores de la fruta. Este martes, sus actores brindaron más detalles en un consenso que no se lograba en más de 15 años. Veamos cuál fue el resultado del mismo. Juntos, entre productores de banano, exportadores y el Ministerio de Agricultura como facilitador, la mesa de negociación tuvo humo blanco para que se fije el precio de la caja de esta fruta desde el 1 de enero. Subió de 6.25 a 6.50. Va a regir para el 2023, todo el año 2023. El banano representa el 18,1% de las exportaciones nacionales y ahora, con el acuerdo, se busca que los productores más pequeños obtengan un valor justo por el producto y para ello evitar discrepancias con los exportadores. Es necesario que formalicemos la cadena. Para esto también se ha acordado que deben existir los contratos avalados por ambas partes en cada ámbito de la negociación de banano.
El lado productor espera que se cumpla el precio establecido y se regule la oferta ante un valor lo más cercano a la realidad. No es el que consideramos que era justo, pero sin embargo, en aras de mantener el bienestar de la actividad bananera, pensamos que de alguna forma servirá para que tengamos un año normal, el 2023, que es lo que queremos todos. Los exportadores explicaron que el monto fijado obedece a criterios específicos para seguir siendo competitivos en el exterior. Debíamos de poner un precio que nos permita sostenernos en los mercados y poder crecer en los mercados. Los 6,50 del precio de la caja de bananos se mantendrán así hasta el 31 de diciembre del 2023. Sin embargo, si en el camino surgen inconvenientes, el Ministerio de Agricultura sugiere. Y si hay eventualidades fortuitas, pues estoy seguro que nos sentaremos, analizaremos y tomaremos decisiones conjuntas para enfrentar cualquier reto. Como menciona el viceministro de Desarrollo Productivo, se aspira a que el Consejo Consultivo se convierta en una hoja de ruta de trabajo para la toma de decisiones y un ejemplo a las demás cadenas productivas de que se puede actuar en consenso. Lautaro Andrade, Noticias 7. Muy bien, entonces el nuevo precio comienza desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre del 2023. Esto es lo que se busca y por qué es tan importante. En 17 años nunca entre los productores y los exportadores habían tenido un consenso en cuanto al precio mínimo para evitar que haya pérdidas con todo lo que ha pasado. Mencionaban que el tema del paro nacional, la guerra en Ucrania, han habido problemas en el tema del comercio del banano. Sin embargo, con esta sustentación que ya queda fijada en $6.50, pues de esta manera se busca que todas las partes puedan ganar, porque no se olviden que el banano no es un producto que únicamente se exporta en el Ecuador, sino que se produce en toda América Latina. Entonces es muy importante poder competir a nivel internacional. Pero para nuestro país es uno de los productos más importantes en el rubro de la exportación. Así es que es una buena noticia. Ahora les contamos, amigos, que según el visor de siniestralidad, hasta la fecha en el 2022 se han registrado 14.388 accidentes de tránsito, en los cuales 12.412 personas resultaron lesionadas. Organizaciones de la sociedad civil han analizado estos datos y realizaron también un informe con propuestas para disminuir estas cifras. El índice de siniestralidad de tránsito en el Ecuador es uno de los más elevados de la región. A escala nacional, las ciudades con mayor índice de accidentes de tránsito son Quito, Guayaquil, Ambato, Santo Domingo, Cuenca e Ibarra. Daniela Chocón, representante de la Fundación TADEM, explica que uno de los principales factores de siniestros son el exceso de velocidad y conducir en estado etílico. Cuando uno está intoxicado de alcohol, pues el riesgo de matar a alguien sube 17 veces. Y que las principales víctimas están entre 19 y 45 años. Y de ese segmento, 26 a 35 son los más afectados y entre el 70 y el 80% de los casos son hombres, tanto perpetradores como víctimas. Además, se encontró que los sectores donde se dan con mayor frecuencia los accidentes de tránsito son las intersecciones. 50% de los siniestros fatales a peatones y ciclistas desde en el cruce de una calle, y el exceso de la velocidad está muy asociado. Desde los colectivos Fundación Tandem, Carechina en Bici y Asociación de Peatones de Quito desarrollaron propuestas para disminuir estas cifras, una de las cuales sugiere es la eliminación de rangos moderados de velocidad. Rangos moderados, que en las ciudades las velocidades sean solo de 30 a 50 máximo. En temas de consumo de alcohol, por ejemplo, el Ecuador tiene una norma muy permisiva, que inclusive está por el doble de la recomendación de la Organización Mundial de Salud. La OMS te recomienda que se tenga solo 0.05 de alcohol en la sangre para poder conducir. Según los datos de la Agencia Nacional de Tránsito en su visor de siniestralidad, de enero a agosto del 2022 se han registrado 14.388 siniestros de tránsito y como resultado 12.412 personas resultaron heridas y 1.470 fallecieron. Es decir, en promedio, 6 personas mueren al día en las vías. Manuela Bedón, Noticias 7. Qué importante poder tomar en cuenta todas estas consideraciones, porque de hecho justamente en nuestro país los más jóvenes entre 20 y 29 años son las mayores víctimas de los accidentes de tránsito y sobre todo los que ocurren por exceso de velocidad. En estos momentos es importante también considerar que todas estas observaciones que se hacen están siendo recogidas porque en la Asamblea Nacional se está reformando la ley de tránsito en la que se están considerando también modificar, por ejemplo, los temas de contravenciones, que es una de ellas, el utilizar el celular, pero esa acción
produce muchísimas más muertes que otro tipo de medidas y que todavía sigue considerando simplemente una contravención. Así es. Por eso mismo se le dice siniestro de tránsito y no accidente, porque puede ser prevenido. Y también aquí hay que hablar no solo de las muertes que ocasionan los siniestros de tránsito, sino también de las lesiones que ocasionan. Pues en lo que nos decían ahí, se han registrado 14.338 accidentes, en los cuales más de 12.000 personas han resultado con estas lesiones, que no solo afecta a una persona, sino incluso a su entorno familiar. Y esto también crea pobreza. Y mientras hablamos de accidentes de tránsito, en Guayaquil hace 15 minutos se reportó un accidente en la avenida Francisco de Orellana, en el Colegio Teniente Hugo Ortiz, y además, lastimosamente, hace 2 horas hubo una persona atropellada en el puente de la Unidad Nacional, en Durán La Puntilla, donde presuntamente habría muerto una persona. Con eso nosotros hacemos una pausa, amigos televidentes, y ya regresamos con la información deportiva, porque Ecuador cuenta las horas para jugar el primer partido amistoso de la gira europea previo a su debut en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Así que ya les vamos a contar los detalles de cómo se encuentra nuestra selección, su preparación y por supuesto las previsiones ante este cotejo deportivo. Ya venimos. Todo por el momento, amigos televidentes, muchísimas gracias por habernos acompañado, esperamos que tengan un excelente día y les esperamos a las 19 horas en nuestro noticiero estelar con más noticias. Compañeros, excelente día para ustedes también. Para ti también, excelente día.